Último tema que tenemos del módulo 2, vamos a hablar de control biológico. Para entender control biológico, primero vamos a pensar el ambiente laboral como en compartimentos, incluyendo a las personas. Esto va a estar relacionado con lo que vimos al principio de este módulo. Si te acordás que yo te había contado que el análisis de riesgo químico lo basábamos en 3 elementos: el ambiente, los agentes de riesgo y las personas. Bien, vamos a hacer este análisis con otra dinámica. Primero, un compartimento que es el aire donde están las personas trabajando. Sería el espacio vacío, por decir de alguna manera, aunque realmente está lleno de aire. En este aire vamos a poner como ejemplo a una sustancia, el alcohol isopropílico. Para que te ubiques, el alcohol isopropílico es el que usan para limpiar los equipos electrónicos, computadoras, teclados y demás. Hay empresas que se ocupan del mantenimiento de los equipos de las computadoras en las empresas. Entonces, ponele, una vez por mes viene un pibe con un aerosol y sopletean sobre los teclados, mouse y demás. Pasa un trapo. Bueno, eso es alcohol isopropílico. Para las personas que están usando las computadoras es un encuentro de unos minutos al mes o menos si es que están lejos. Para la persona que está haciendo la limpieza es algo frecuente. Bien, esa persona estaría respirando el alcohol isopropílico suficiente tiempo. Ahora, lo que vinimos haciendo hasta ahora, este alcohol isopropílico en el aire, la verdad que nos importa poco, salvo que entramos con el segundo compartimento, tenemos una persona y este alcohol isopropílico está entrando por vía respiratoria. ¿Qué hicimos hasta ahora? Hasta ahora dijimos, bueno, el alcohol isopropílico lo medimos en el aire. Tomamos una muestra de aire, sobre esa muestra medimos la concentración en el aire o hacemos el cálculo de concentración media, dependiendo de la cantidad de tomas de la muestra que se haga. Y una vez que tenemos el valor de concentración o concentración media, lo comparamos contra la máxima permisible. Y lo que esperamos que pase, y si no hay que intervenir para que eso pase, es que la concentración o la media sea menor que la CMP. Con esto estuvimos trabajando hasta ahora. Bien, a esto se lo llama control ambiental. A esto es control ambiental. Que es importante que recuerdes la diferencia entre control ambiental y control biológico. Te lo estoy marcando como algo importante. La diferencia entre control ambiental y control biológico. Del biológico todavía no empezamos a hablar. Ahora, hay sustancias en las que el control ambiental no es suficiente. Y en general pasa con aquellas sustancias que además tienen vía dérmica. ¿Por qué? Resulta que los valores de CMP con los que estamos trabajando solamente consideran el ingreso de la sustancia por vía respiratoria. ¿Por qué? Porque la vía respiratoria es aquella que no podíamos cerrar en ningún momento, la que estamos utilizando todo el tiempo. En cambio, las otras vías, empezamos de atrás por probabilidad, transcutánea, digestiva y dérmica, las podemos controlar, ¿sí? Cualquiera de las tres o las podemos bloquear o las podemos regular. Digo, por ejemplo, la vía dérmica, con ponernos ropa encima, la bloqueamos. La vía transcutánea también la bloqueamos cuando uno se cura. Y la digestiva la regulamos, decidimos cuándo comer y cuándo no. Pero la respiratoria está todo el tiempo. Entonces, la CMP está definida pensando únicamente en vía respiratoria. Cuando hay sustancias que tienen vía dérmica, por ejemplo, la exposición de antebrazos de manos y la cara podría ser suficiente para que ingrese una cantidad suficiente de sustancia al cuerpo que aumente el ingreso, y entonces si yo solamente mido lo que está respirando, no estoy teniendo en cuenta la vía alternativa que también va a hacer un ingreso de la sustancia en el cuerpo de la persona. En esas situaciones es donde se recomienda un control biológico. Control biológico va a ser hacer un estudio de cuán intoxicada está esa persona. ¿Sí? Una forma fácil de pensarlo es esto. ¿Qué tan intoxicada está esta persona con esta sustancia que estoy pensando? Ahora, no siempre es tan directo de decir, bueno, le mido, por ejemplo acá, le mido el alcohol isopropílico en sangre, a ver cómo está. Resulta que, por ejemplo, el alcohol isopropílico entra en el cuerpo de la persona y una de las primeras cosas que le va a pasar es que va a pasar a través del hígado y se va a transformar en acetona. Así que lo estoy respirando,
vía respiratoria pasa a sangre, de sangre da pronto una vuelta por el hígado y el hígado lo transforma en acetona. ¿Por qué hace esto el hígado? Bueno, desde el punto de vista toxicológico, una función sumamente importante que tiene el hígado, lo vas a profundizar cuando ves toxicología, es la de transformar a las sustancias químicas en otras sustancias que sean más hidrosolubles. O les agrega cosas, o les oxida, o les saca cosas, hace que sean más solubles en agua, porque de esa manera es más fácil eliminarlas por orina. Y las sustancias que se eliminan por orina se eliminan rápidamente del cuerpo. O sea que si yo voy a ir a medir alcohol isopropílico en sangre, no voy a encontrar nada, o voy a encontrar muy poco, y no va a ser representativo de la cantidad que entró. ¿Qué pasa? Entonces, vamos a ver lo que está eliminando el cuerpo. Si la persona esta transformó el alcohol isopropílico en acetona y esa acetona la eliminó por orina, voy a considerar la orina con acetona como mi tercer compartimento, el de la muestra biológica. ¿Sí? Estoy ahora haciendo el seguimiento a la gente de riesgo. Esa acetona en orina, bueno, obviamente si le pedimos primero, el trabajador tendría que dejar una muestra de orina, no debe ser complicado, pero con mirarla no vamos a saber cuánta acetona hay en orina. Es una sustancia completamente soluble, y así que esto lo voy a tener que considerar como una muestra de análisis. Muestra de análisis. ¿Quién va a hacer el análisis? Un laboratorio. Y acá es donde estamos entrando entonces en control biológico. Procedimiento. Vas a ver que hay una correlación con el control ambiental. En el control biológico, primero la toma de muestra. Para eso tengo que decidir qué muestra le tengo que pedir. Hay algunas veces que va a ser orina, otras veces va a ser sangre. También hay casos en que se usa el aire que se exhala, ¿sí? Por ejemplo, en la intoxicación con ácido sulfídrico o con arsénico se toma el aire que se exhala. Hay veces, son muy raras porque son más difíciles de tomar, se piden muestras de pelos y uñas, pero hay que juntar 1 gramo. Juntar 1 gramo de pelo cuesta, 1 gramo de uñas cuesta. Así que, toma de muestra. ¿Qué muestra? La otra, ¿en qué momento? ¿Sí? Dependiendo qué sustancia, hay algunas que se eliminan muy rápido del cuerpo, pero sin embargo pueden ser nocivas. Entonces, ¿en qué momento se le pide que deje su muestra, supongamos que de orina? Todo eso entra en consideración en la toma de muestra. Una vez que tenemos tomada la muestra, hay que mandarla al laboratorio. Entonces, le mandamos la muestra al laboratorio y le pedimos que mida determinada cosa, ¿sí? Determinada sustancia. En este caso le vamos a pedir que mida la acetona que tenemos en orina. El laboratorio hace la determinación, nos manda el resultado, un papel que dice cuánta acetona en orina hay. Y entonces uno recibe el resultado del laboratorio y dice, bueno, tiene, no sé, 25 gramos por litro. Y uno, bueno, ¿y con esto qué hago? ¿Por qué? Porque yo lo que tengo que ver es qué tan intoxicado está la persona. Si tiene mucho o poco, es completamente relativo. A mí no me interesa si tiene mucho o poco. Yo lo que necesito es saber si está pasado del límite. Y ahí es donde, fíjate que hay una correspondencia con control ambiental. En el control ambiental el límite es la CMP. Acá el límite se llama índice biológico de exposición. Entonces el resultado del laboratorio lo tengo que comparar contra el índice biológico de exposición. Y acá lo mismo que con el control ambiental. Lo deseable es que el resultado del laboratorio sea menor que el BEI, que el índice biológico de exposición. Bien, presentado el panorama general, vamos a primero definir algunas cuestiones. A ver, primero, definimos lo que estuvimos hablando. Control biológico. Es un procedimiento que se realiza sobre el trabajador expuesto para estimar el grado de intoxicación con un determinado agente de riesgo químico. Y acá quiero que hagas foco en esto, es sobre el trabajador. ¿Sí? Hay veces, bastantes, en que confunden con el control ambiental. Control biológico, la toma de muestras sobre algo del trabajador. Índice biológico de exposición, las iniciales serían IBE, o lo mismo en inglés, Biological Exposition Index, y eso es el BEI. Todo el mundo lo conoce como BEI, de todos modos. Es el valor máximo del resultado del laboratorio que se acepta como indicador de ausencia de intoxicación. ¿Qué es esto?
que el laboratorio me va a dar un resultado de cuánto, por ejemplo, en lo que hablábamos recién, cuánto acetona hay en orina. Bien, la ley, ahora la vamos a ver, me da un listado de cuánto es lo máximo que yo podría aceptar en esa muestra de orina para decir que esta persona no se está intoxicando, en este caso con acetona, ¿sí? Entonces, es el límite con el cual yo comparo el resultado del laboratorio. No es el resultado del laboratorio. El resultado del laboratorio es el informe que me mandan. Yo lo comparo contra lo máximo. El máximo es el BEI. Más, hablamos de sustancia. Estos son los nombres que vamos a encontrar en la tabla del BEI ahora que vayamos a verlo en la ley. Se llama sustancia al agente de riesgo químico que se está estudiando. En el ejemplo que vimos recién, la sustancia es el alcohol isopropílico, porque eso es lo que está en el aire. La sustancia es lo que está en el aire. Llamamos analito determinante químico a la sustancia química que se analiza, por eso analito, o determina, por eso determinante químico, en el laboratorio, y que está directa o indirectamente relacionada con la presencia de la sustancia en el cuerpo. Puede ser la misma sustancia o no, o puede ser un cambio bioquímico del cuerpo. La misma sustancia, si entra plomo al cuerpo, y bueno, puede ser que busquemos plomo, la verdad que no estoy seguro, pero hay sustancias que tal como entran yo las voy a buscar, otras que no, que busco algún derivado, como el caso que vimos recién. Hay otros casos, como por ejemplo la intoxicación con anilinas, que lo que vamos a buscar es el porcentaje de saturación de oxígeno en sangre. Eso es un cambio bioquímico en el cuerpo y que está relacionado en forma indirecta. Entra anilina en el cuerpo y hay ciertos cambios que no vamos a meternos ni de casualidad que producen que haya menos saturación de oxígeno, ¿sí? Eso, si te fijas en la tabla que ahora vamos a ver, tiene una indicación. Y finalmente, hablamos de muestra biológica al material que se extrae del cuerpo para que el laboratorio realice la determinación del analito, hablábamos recién, sangre, orina, aire exhalado, pelo y uñas. Bien, una vez definido estos conceptos, te voy a contar cómo hacemos la determinación del BEI, del índice biológico de exposición. ¿Por qué? Porque es ningún técnico lo va a hacer, pero es importante que entiendas cuáles son los límites que tiene. Así como yo te conté en su momento cómo se establece, cómo se determinan las CMP, y nunca vas a hacer la determinación de CMP, pero sí entender cuáles son los límites que tiene esto. Primero, ¿para qué hacemos el BEI? Lo que vamos a buscar es obtener el valor máximo que el determinante químico alcanza en una muestra biológica, cuando el sujeto está expuesto al máximo de concentración aceptable. ¿Qué significa esto? Que yo voy a buscar cuánto da en la muestra biológica el analito que estoy analizando cuando la persona está al recontralímite, ¿sí? ¿Qué significa esto? A ver, cuando si lo máximo que hablamos de control biológico, de control ambiental, cuando hablamos de control ambiental, lo máximo que yo le puedo permitir a la concentración es la CMP. Bien, ahora es cuando la persona está frente a lo máximo permisible en el aire, cuánto le da de resultado el análisis de laboratorio. Así que el análisis de laboratorio que yo voy a tomar de referencia es cuando el sujeto está en las siguientes condiciones. Primero, solo tiene abierta la vía respiratoria. Así que cuando se hace esta investigación para determinar el valor del BEI, el sujeto de estudio tiene que tener la piel cubierta, por ejemplo, no tiene que haber entrada por vía dérmica, por supuesto no se lo tiene que comer, ni tampoco se lo tiene que inyectar, solamente la vía respiratoria porque es lo que considera la CMP. Otra, la concentración en el aire es la máxima permisible, así que vamos a hacer mediciones en el aire, varias a lo largo del tiempo, y la concentración tiene que estar en el límite. Y la última, el tiempo de exposición tiene que ser el máximo aceptable, 8 horas por día o 40 horas semanales. ¿Sí? Fíjate que lo que estamos haciendo es, estoy llevando las condiciones laborales al límite. Ponemos a varios sujetos, no a uno solo, porque
entra la susceptibilidad individual y estamos en el horno, varias personas en estas condiciones, supongamos que seguimos con el caso del alcohol isopropílico, ¿sí? La concentración de alcohol isopropílico en el aire es la máxima permisible, solamente lo está respirando, no entra por otro canal y está 8 horas por día y 40 horas por semana. Entonces se le piden muestras de orina a este grupo de sujetos de estudio. Se le mandan las muestras de orina al laboratorio y el laboratorio me da el resultado. Ese resultado es el BEI. ¿Por qué ese es el BEI? Porque el sujeto está en la condición límite ambiental. Y ese resultado del laboratorio va a ser que yo voy a tomar de referencia para aceptar o no aceptar las muestras que vengan a continuación. Bien. Tenemos un caso particular que va a ser importante para el análisis de resultados. Y es cuando hay una confluencia de rutas metabólicas. Esto es lo que yo te mostré recién con respecto al alcohol isopropílico. Repetimos, a ver, tenemos el alcohol isopropílico en el aire, la persona lo respira, entra en su cuerpo, el hígado lo transforma en acetona y la acetona es eliminada por orina y sobre eso hacemos el control biológico. Ahora resulta que si en vez de alcohol isopropílico la persona estuviera expuesta a la acetona en el aire, la acetona también entra en el cuerpo, pero el hígado ya no la va a convertir en nada porque ya es acetona. Así que esta persona, la acetona que entró en el cuerpo, la va también a eliminar por orina. A eso hablamos de confluencia de rutas metabólicas. Estas dos sustancias producen el mismo analito, el mismo determinante químico. O sea que en los dos casos al laboratorio le voy a mandar una muestra de orina y le voy a pedir acetona en orina. Bien. A veces esto puede ser un problema, a veces no. Analicemos las situaciones posibles. A ver, si yo tengo una persona que solamente está expuesto al alcohol isopropílico, no hay ningún problema. Busco una tabla del BEI, el alcohol isopropílico, le mando la orina al laboratorio, me da el resultado. Si el resultado del laboratorio está por debajo del BEI, listo. Sigue trabajando con alcohol isopropílico, está todo en orden. La otra, solamente está trabajando con acetona. Le mando la orina al laboratorio, lo mismo. El resultado del laboratorio me da por debajo del BEI, ningún problema. Ya está. Ahora, ¿qué pasa si está expuesto a los dos? O, pongámosle el peor de los casos. Tengo una persona que no le alcanza con un solo trabajo y tiene dos puestos de trabajo. Pueden ser declarados o no. Supongamos el caso de que son en dos empresas, no declara las empresas entre sí, ninguna de las dos empresas sabe que está trabajando en la otra. En una está trabajando con alcohol isopropílico, en la otra está trabajando con acetona. En ninguno de los dos casos supera las 8 horas diarias, porque es 8 horas con alcohol isopropílico máximo y 8 horas con acetona máximo. Pero en el cuerpo está acumulando la acetona por las dos vías simultáneamente. Bien, ¿qué puede pasar acá? Mandamos mandamos la muestra de orina al laboratorio. ¿Sí? Las dos empresas lo hacen. Las dos empresas mandan acetona, piden acetona en orina al laboratorio. Un caso. El resultado del laboratorio me dio por debajo del BEI. Listo, perfecto. No tengo ningún problema. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es lo que yo deseo. ¿Sí? ¿Y cómo puede pasar esto? Bueno, puede pasar porque tanto el alcohol isopropílico en el aire como la acetona en el aire sean poca cantidad y entonces la acetona en orina no supera lo máximo permisible, aunque tenga dos fuentes. Vos fíjate que esto es una ventaja y a la vez una limitación del método. Por un lado, con una sola determinación, la acetona en orina, yo estoy controlando todas las fuentes de este tipo. ¿Sí? Estoy controlando simultáneamente su exposición al alcohol isopropílico y a acetona. Lo estoy controlando en todos sus ambientes. Con una sola muestra estoy controlando en sus dos trabajos. Es más, si trabajara cerca de una fábrica de acetona, bueno, si viviera cerca de una fábrica de acetona, o sea, vuelve a la casa y está expuesto a la acetona en el aire, y las 16 horas que no trabaja, y sigue expuesto a la acetona durante mucho tiempo, pero el resultado del laboratorio me da por debajo del BEI, no tengo ningún problema.
sea, sigue estando que no está intoxicado. Le gusta desayunar con acetona todas las mañanas, pero el resultado del laboratorio le das por debajo del BEI. Está todo en orden, disfrutá tu acetona en el desayuno. El problema está cuando el resultado del laboratorio está por encima del BEI. ¿Por qué? Porque acá, como estamos evaluando todas las fuentes y todas las vías de ingreso, eso no te mencioné antes, con la misma muestra yo estoy evaluando todas las vías de ingreso. Si el alcohol isopropílico y la acetona entraron por vía respiratoria, porque está todo el tiempo, entraron por vía dérmica, porque la acetona tiene vía dérmica, entraron por vía digestiva porque el tipo desayuna con acetona, y entraron por vía transcutánea porque el tipo se inyecta alcohol isopropílico antes de ir a dormir, todo eso yo lo evalúo en la misma muestra. Y el resultado del laboratorio me da un resultado, el resultado del laboratorio yo lo comparo contra el BEI y hago una conclusión acerca de todas las vías simultáneamente, todos los puestos de trabajo simultáneamente y todas las fuentes laborales y no laborales simultáneamente. Por eso, el caso donde el laboratorio es menor al BEI, es genial, porque no me importa de dónde venga, está bien. El problema que yo tengo acá, cuando el laboratorio está por encima del BEI, porque a partir de acá, yo tengo que empezar a rastrear la fuente. Lo primero que voy a hacer, supongamos que este análisis lo hizo la empresa con la que trabaja con alcohol isopropílico. Lo primero que hago cuando el laboratorio me da por encima del BEI es ir y controlar el ambiente. O sea, el control ambiental que tiene que estar siempre, el control ambiental siempre tiene que estar, lo voy a revisar. A ver qué está pasando. Si esa es la fuente, perfecto. Yo con el control biológico estoy confirmando el control ambiental. Que está siempre, está claro. Entonces, una posibilidad, la empresa de alcohol isopropílico le dio por encima, listo, controlo a ver qué está pasando en el aire de la empresa. No era eso. Me fijo a quién más el laboratorio le dio por encima del BEI. Todas las personas que están en el mismo sector. Si a todos el laboratorio le dio por encima del BEI, bien, tengo que pensar si a lo mejor a todo este sector de la planta el alcohol isopropílico no le está entrando también por vía dérmica y yo le tengo que cubrir la piel, dar un EPP que le cubra la piel. O, mejor todavía, mejorar la ventilación del lugar para disminuir la fuente de exposición. Si eso tampoco está, si la empresa con alcohol isopropílico detecta que este es el único trabajador que el laboratorio le dio por encima del BEI, yo ya tengo que pensar cuáles son las fuentes de esa persona. Fuentes alternativas posibles. Ahí me entero que está trabajando con acetona en otro lugar. O ahí me entero que vive al lado de una fábrica de acetona y que hay olor a acetona todo el tiempo en el aire. Bien. Para eso me va a servir el control biológico. El control biológico sirve para confirmar el control ambiental, para detectar las vías alternativas de ingreso y para detectar fuentes laborales o no laborales. Todo con el mismo análisis. ¿Sí? Así que cuando el laboratorio me da por debajo del BEI, está todo genial, no me importa de dónde venga, no se está intoxicando. Cuando me da por encima del BEI, es una alarma. No quiere decir que ya sé qué está pasando, es una alarma. A partir de ahí tengo que rastrear cuál es la fuente. Bien, ahora sí, introducción completa. Vamos a ver cómo se usa. Vamos al decreto 351, te voy a pedir que busques este sector. Vamos a pasar rápidamente al texto y quiero explicarte la tabla. A ver, nos pasamos. Ahí estamos. Ok, introducción a los índices biológicos de exposición. Esta es la parte donde tenés que buscar. Está después de la tabla de las MP, después de los sinónimos y después de los valores adoptados en los símbolos y demás. Introducción a los índices biológicos de exposición, entonces. No, perdón, está después de todos los apéndices. En el video anterior te hablé del apéndice A de carcinogenicidad. Después del apéndice E, al final. Casi hasta el final del anexo 3. Bueno, el control biológico es un medio para evaluar la exposición y el riesgo para la salud de los trabajadores. Conlleva la medida de la concentración de un determinante químico en el medio biológico de los expuestos y es un indicador de la incorporación de la sustancia al organismo. Es un indicador. Acá me está dando una cosa importante. Es un indicador, ¿qué quiere decir? Es como una medida indirecta de la incorporación. O sea, yo estoy analizando la salida
de la sustancia química, en realidad del determinante químico, y esto me está dando una pista de cuánto está entrando. Los índices biológicos de exposición son valores de referencia para evaluar los resultados del control biológico. Representan los niveles de los determinantes que con mayor probabilidad han de observarse en las muestras tomadas en los trabajadores sanos que han estado expuestos por inhalación a los compuestos químicos en el mismo grado que el valor límite umbral. Estábamos hablando de esto, ¿sí? Expuestos por inhalación solamente en el mismo grado que el valor límite umbral, o sea que la concentración a la que estuvieron expuestos era igual a la CMP. Las excepciones con respecto al anterior son los índices biológicos de exposición para compuestos químicos cuyos valores límite umbrales están basados en la protección frente a los efectos no sistémicos. Sistémico significa aquello que ocurre en todo el cuerpo a la vez, o sea, sustancias que, esto lo vimos al principio del módulo 2, sustancias que entraron, por ejemplo, por vía respiratoria, pasaron a la sangre y actúan en, no sé, hígado, o actúan en el sistema nervioso central. Los no sistémicos que habla acá, me está dando ejemplo, la irritación o deterioro respiratorio. Los no sistémicos, lo habíamos visto, son los locales, o sea, actúan sobre la piel, sobre los ojos, sobre las fosas nasales, sobre los pulmones. Ya me perdí, otra vez. Las excepciones con respecto al anterior son los índices biológicos de exposición para los compuestos químicos, cuyos valores límite umbral están basados en la protección frente a los efectos no sistémicos, en donde es conveniente realizar el control biológico debido a la absorción potencial significativa a través de una vía adicional de entrada, generalmente la dérmica. Te lo mencionaba recién, son estos casos donde además de la vía respiratoria, las sustancias entran por otra vía. ¿Qué más? A ver. La mayor parte de esto ya te lo estuve explicando antes. Prefiero que lo leas después. Quiero explicarte la tabla. A esto de la documentación vamos a volver en un momento. La tabla esta. Los determinantes. Esta es la tabla de límites. Esta es para el control biológico el equivalente a la CMP para el control ambiental. Entonces, ¿qué leemos? Primero leemos los nombres de las columnas. Primero, sustancia y determinante químico o analito. En toda la primera columna yo tengo doble información. En mayúsculas y en orden alfabético, la sustancia que yo estoy controlando en el aire. Y debajo, en minúsculas, la sustancia que yo le voy a pedir al laboratorio que tiene que medir. A eso llamamos analito. Número de casos, un número de referencia de un catálogo, el año en que tenemos la última documentación. Ahora, momento de muestreo. Y acá otra vez se aplica esto de la ley argentina expositiva, donde afirma, yo afirmo, donde no dice nada, no puedo decir nada. La acetona. Le voy a pedir al laboratorio que mida la acetona en orina y la muestra se la tengo que pedir al final del turno. O sea, apenas termina la jornada laboral, el trabajador, la trabajadora dejan una muestra de orina que yo la tengo que enviar al laboratorio. Sí, fíjate, revisamos un poco esta columna. Momento del muestreo, al final del turno. En el caso de la anilina pide dos cosas distintas. Pide paraminofenol total en la orina, la muestra de orina al final de la jornada, metahemoglobina en sangre. La muestra de sangre es indistinto, durante o al final del turno. Otra, arsénico. La muestra, que es arsénico inorgánico, más metabolitos metilados en orina. Fíjate que acá el arsénico es la sustancia que tengo en el aire y también la que se va a buscar en orina. Esto es al final de la semana de trabajo. El arsénico me abanca toda la semana, se acumula en el cuerpo durante toda la semana y se le pide una muestra de orina al final de la semana. Y después tengo otros que están en blanco. Los que están en blanco no hay información. Otros como este que me dicen no crítico. Este afirma que me da lo mismo en cualquier momento. En el caso de los cianuros no me dice nada. Si no me dice nada, la verdad que hay que buscar más información. Las tablas que estamos viendo, la del BEI ahora y la del CMP antes, la verdad que funcionan como un inicio, como decir, bueno, tenemos esto y de esto estamos seguros, y cuando no estamos seguros afirmamos que no estamos seguros. Pero donde falta información hay que ir a buscarla. Te recuerdo que esto es toda información del 2003 que no fue actualizada todavía, así que estamos pasando unos cuantos años ya. Volvemos.
La siguiente columna, IBE, índice biológico de exposición, valor y unidad. Esto es, el valor es el número que yo voy a aceptar como máximo del resultado del laboratorio. La unidad, la mayoría, yo sé que te va a resultar chino básico, no tiene la menor importancia. La unidad tiene que coincidir con el informe del laboratorio. O sea, si yo le pido acetona en orina, el laboratorio me tiene que dar el resultado en miligramos por litro. Esto significa miligramos de acetona por litro de orina. Si le pido, fíjate, lo otro que estuvimos viendo recién, el alcohol isopropílico, también le pido acetona en orina. Pero el límite es de 2 y en otras unidades. Miligramo por gramo de creatinina. No tiene la menor importancia qué significa. Pero el resultado del laboratorio tiene que estar en estos resultados, en estas unidades, para que yo lo pueda comparar. ¿Va? Si yo estoy controlando que la persona está expuesto a la acetona y el laboratorio me lo manden miligramos por gramo de creatinina, no me sirve. Porque yo lo tengo que comparar con lo que tengo acá en la tabla. Y la última columna es de notaciones, que ahora las vamos a mencionar las notaciones. Bien, esta tabla es bastante más estrecha. Bueno, vamos a la parte de documentación que teníamos recién. Gran parte ya te la estuve contando. Las notaciones. A ver, son 4 notaciones. Una dice B, concentración de fondo. El determinante puede estar presente en muestras biológicas tomadas en sujetos que no han estado expuestos laboralmente a concentraciones que podrían afectar a la interpretación del resultado. Estas concentraciones de fondo están incluidas en el valor del índice biológico de exposición. Esto significa cuando el agente de riesgo también está presente en comunidad. ¿Qué quiere decir? Que no solamente por causas laborales, ¿sí? Vamos a recorrer un poco. Vamos a buscar donde tenemos B. Anilina. Anilina es un compuesto aromático, que era un carcinógeno. Arsénico. Fíjate estos. Arsénico. Cadmio. Voy a mencionar algunos en particular. Arsénico, cadmio, cobalto, cromo. Ya sé que hay algunos que estoy pasando de largo. Mercurio. Todos estos son metales pesados. Los metales pesados son contaminantes frecuentes en las aguas de consumo. ¿Por qué? Son contaminantes frecuentes en los cursos de agua. La contaminación de toda la parte de la cuenca del Paraná converge en el Río de la Plata. Y en el Río de la Plata es donde la compañía de aguas toma el agua para pasarla por sus filtros y hacerla potable. Bien. Estos metales pesados que te acabo de mencionar son muy difíciles de eliminar. Sí, se pueden eliminar, pero el procedimiento es tan caro que sería como prohibitivo el agua potable. Entonces es preferible que estén presentes en baja cantidad que hacer que el agua sea demasiado cara. Pero eso distorsiona los estudios de control biológico laborales. Mercurio, por ejemplo, si tenemos una persona que está trabajando en lugares con mercurio, la clásica es una curtiembre. También tenemos en las fábricas de lámparas de bajo consumo. Son lugares donde se trabajan con mercurio. En las fábricas donde se fabrican termómetros, por ejemplo, también. Bueno, si tengo que hacer el control biológico a un trabajador en una fábrica de termómetros y además consume mercurio por el agua normalmente, bueno, yo lo tengo que tener en cuenta. Entonces me está diciendo, el valor del BEI tiene en cuenta la contaminación ambiental, o sea, tiene en cuenta la contaminación por comunidad. Pero, ¿qué pasa? Si el valor del laboratorio, ¿sí? Le pedí al laboratorio, mercurio total en orina, antes del turno tomé la muestra, está todo perfecto, el laboratorio me devuelve un resultado de 40 y el máximo es 35, pero esto tiene valor de fondo. Bueno, saltan las alarmas igual, digo, el control biológico no está funcionando, la muestra del laboratorio me dio por encima del BEI. Yo tengo que analizar lo que está pasando, pero tengo que tener en cuenta que es una diferencia bastante estrecha de 35-40 y se podría deber a la contaminación de comunidad. ¿Sí? Esto, el valor de concentración de fondo funciona como precauciones. Digo, que me cruce del BEI no necesariamente significa causa laboral. Seguimos.
B, ya lo hicimos, NQ, no cuantitativo. El control biológico para estos compuestos se basa en las revisiones de actualización. Sin embargo, no puede establecerse un índice biológico de exposición específico debido a la insuficiencia de datos. ¿Qué significa? A ver, buscamos NQ. NQ, ¿dónde estás? NQ. NQ, acá está. Acá hay un NQ, 2NQ. 4,4 metileno bis 2 cloranilina, que se abrevia como MBOCA. Encima un nombre espantoso. Y 2 metoxietanol. Bueno, estas sustancias tienen NQ. Y si miro en la columna del BEI, están vacías. ¿Qué significa? No cuantitativo, quiere decir, sabemos que hay que medirlo, sabemos que hay que hacerle control biológico. Al momento de publicar la ley 2003 no había información para poner un valor del BEI. Pasaron unos cuantos años. Sí, ojalá se actualice pronto esto. Pero al momento de publicar no había información acá. Quiere decir que si vos, técnico de seguridad y higiene, estás haciendo un control en una fábrica que trabajan con algo de esto, un laboratorio que trabajan con algo de esto, hay que ir a buscar información actualizada. Hay que hacerle control biológico, pero la ley no me da la referencia. Vamos al otro. Acá, NS, inespecífico. El determinante es inespecífico, ya que también puede encontrarse después de la exposición a otras sustancias. Y es el ejemplo que habíamos visto con el alcohol isopropílico y la acetona. NS, buscamos donde la acetona me aparece como NS. ¿Por qué? Porque el alcohol isopropílico también produce acetona en orina. Otro, la anilina. Paraamino fenol total en la orina, NS. ¿Sí? Quiere decir que va a haber otra sustancia que también lo produzcan. ¿Sí? Buscamos por ahí rápido a ver si lo encontramos. Acá, nitrobenceno también lo produce y también dice NS. ¿Sí? Cuando dice NS, lo mismo. Le hacemos el control biológico. El resultado laboratorio me dio 10. El doble del BEI. Chan, estamos en problemas. Pero es NS. Tengo que empezar a rastrear a ver si la causa no es el nitrobenceno, sino que está expuesto, por ejemplo, a anilina. O peor todavía, a paratión. Paratión es un plaguicida tremendo. Bien, NS. Siempre son signos de alarma. Tanto el B, valor de fondo, como el NS son signos de alarma. De decir, bueno, estoy pasado, pero por este lado podría ser que esté la causa. Y la última anotación, donde estamos, semi-cuantitativo. El determinante biológico es un indicador de la exposición al compuesto químico, pero la interpretación cuantitativa de su medida es ambigua. Quiere decir, buscamos SQ, había uno por ahí, SQ. Methemoglobina en sangre es SQ, por ejemplo. Cobalto en sangre es SQ. ¿Qué quiere decir esto? Me quedo con este. ¿Sí? SQ. 40 miligramos por litro. Ok. Me dice que la medida es ambigua. Quiere decir, el control biológico me dio 30 y el máximo es 40. Listo, ya está, todo bien. El resultado me dio 40, estoy en el límite. Bueno, podemos tener problemas. ¿Está? ¿Por qué? Porque ese cuantitativo quiere decir que no estoy del todo seguro. Aunque me dé 40, yo tengo que prestar atención a ver qué está pasando. Me dio 45, bueno, todavía no saltemos las alarmas, vamos a analizarlo de vuelta. Me dio 90, sí, ya está, estamos en el horno. Me dio 90, estoy recontrapasado. Pero, ¿sí? Volvemos a la definición. Su interpretación cuantitativa es ambigua. Entonces, quiere decir que la cantidad que me están poniendo hay que tomarla con pinzas, ¿sí? Como decimos habitualmente, tomarla con pinzas. Ese valor es un número, pero considerémosle que es más o menos. 40 vimos recién, bueno, no sé cuánto, pero por ahí entre 35 y 45 estaría bien. Eso hay que buscar más información. Bueno, terminamos con la ley. Vamos a hacer un pequeño resumen. Comparando estos dos. Control ambiental y control biológico. Control ambiental. Se toman las muestras del aire que se está respirando.
Mientras que el control biológico se toman muestras biológicas de los trabajadores expuestos. Uno es del ambiente y el otro de las personas. Otra, la CMP es el valor máximo aceptable y en el control biológico el BEI es el control máximo aceptable. Otro, el control ambiental siempre es obligatorio y se complementa con el control biológico, mientras que el control biológico solo es obligatorio cuando lo marca el decreto. Si te fijas en la tabla de la CMP, en la columna de notaciones, una de las notaciones posibles dice BEI. Cuando dice BEI, ahí estoy obligado a hacer el control biológico. Mientras tanto no, pero el control ambiental siempre lo tenemos que hacer. Última, el control ambiental es un indicador de intoxicación potencial. ¿Qué quiere decir? Que yo me fijo, bueno, está la concentración media hasta tal valor y estoy por encima, por debajo de la SMP, bueno, vemos eso quiere decir que puede ser que se estén intoxicando los trabajadores. En cambio, el control biológico es un indicador de intoxicación cierta, porque yo estoy midiéndole a los fluidos biológicos de la persona indicadores de intoxicación. Ahí no hay escapatoria. Si el control biológico me dio por encima del BEI, sobre todo cuando no tenemos estas cosas de incertidumbre de las notaciones que vimos recién, si me dio por encima del BEI, quiere decir que el tipo seguro que se está intoxicando. Si el trabajador y la trabajadora seguro que se están intoxicando. Después veo la fuente. Pero el control biológico pasado del BEI me está diciendo, sí, acá hay una intoxicación. Mientras que la concentración media pasada de la CMP quiere decir, es muy probable que estemos teniendo problemas.